Esta noche tenemos como invitado aquí en el set de NSN a uno de los ministros que han venido tomando mucho vuelo. Empezó como un ministro de muy bajo perfil, como ministro del Medio Ambiente, pero ha ido increciendo tanto que fue ministro delegatario, casi presidente. Por supuesto, estamos hablando del ministro Gabriel Vallejo, un abogado de la Universidad del Externado de Colombia, a quien le damos la bienvenida. Ministro, buenas noches. Claro, buenas noches. A usted y a todos los televidentes, un gusto estar acá. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo le ha ido a usted en esa función de... Pasó de ser un ministro de bajo perfil, usted es un hombre así como calladito, dicen los que lo conocen que le gusta trabajar mucho, pero que no le gusta figurar tanto, pero ha figurado. Claro, yo creo que esto es un ejercicio de servir al país, de servicio público. Yo creo que, como lo dije hace 6 meses cuando llegué, este es un ministerio de enormes retos, de grandes complejidades, como lo son todos, pero este tiene una característica especial, es que aquí cada día hay un reto, una dificultad adicional. Y lo que hemos hecho es, con una ruta muy clara que definimos hace 6 meses, un plan estratégico, ir trabajando en torno al mismo, y yo creo que los resultados poco a poco el país los va viendo, y yo me siento profundamente satisfecho de lo que hemos logrado hasta ahora. Me imagino que buena parte de su experiencia gerencial fue la motivación por la cual lo trajeron como ministro del Medio Ambiente, que es una cartera que es transversal, que tiene que ver con todos los ministros, que tiene que ver con Hacienda, tiene que ver con Defensa, tiene que ver con Interior, con Restitución de Tierras, con una cantidad de temas. Me imagino que ahí usted ha llegado con esa brújula. Pues yo creo que es parte de la decisión que tomó el presidente, pero esa es una pregunta más para él. Lo que es importante es, yo estuve los 2 años anteriores en el DPS, en el Departamento de Prosperidad Social, que fue una experiencia muy importante en términos personales y profesionales, porque es ahí donde se manejan los temas de pobreza del país, cómo hemos ayudado a salir a muchos colombianos de pobreza, y eso me dio una visión muy integral del territorio nacional. Yo duré casi 1 año y 8 meses recorriendo todo el país, mirando la pobreza, y hoy, entonces, como ministro de Ambiente, pues yo no entiendo los temas ambientales sin los temas sociales, que es donde tenemos que lograr un punto de encuentro. ¿Cuál fue la primera misión que le encomendó, la primera tarea o el primer objetivo, más que tarea, que le dijo el presidente Oiga, lo necesito para que haga esto en el ministerio? Yo creo que hubo 2 cosas fundamentales. La primera es, ahí habían unos avances muy importantes que se venían haciendo por parte de la exministra, y el presidente tenía no solo un compromiso, sino un tema absolutamente claro sobre los temas ambientales. Y yo creo que, o creo no, lo primero que me planteó fue: necesitamos ponerle mucho criterio gerencial de management a las actividades, que yo sí tenía razón. A las actividades del ministerio. Y eso fue lo que hicimos, eso es lo que hemos hecho estos 6 meses. Meterle mucha gerencia, mucho liderazgo, mucho trabajo en equipo, mucha preservación ambiental, pero también mucho desarrollo sostenible. Y esas son las decisiones que hemos tomado durante estos casi 6 meses de trabajo. A mí me parece que usted llegó al Ministerio del Medio Ambiente en un momento crucial, un poco como está llegando el nuevo presidente de Ecopetrol a esa empresa, en un momento en que las aguas están agitaditas y hay que hacer algunos timonazos para que no se hunda, sino para que siga navegando bien y llevando adelante a la tripulación y la carga. El Ministerio del Medio Ambiente ha estado en medio de la controversia y de las discusiones públicas de los ambientalistas y todo, lo cual vamos a hablar con más calma más adelante, pero quisiera preguntarle a usted, ¿cuál fue el mayor chicharrón que usted encontró al llegar al ministro? El páramo de Santurbán, la delimitación del páramo de Santurbán. Ese fue un páramo que duró muchos años sin delimitar, varios ministros pasaron por ese proceso, y el presidente en ese caso concreto me dio una fecha perentoria, me dijo: antes de que se acabe este año, eso fue el año anterior, tenemos que tener delimitado Santurbán. Ahí nos le metimos a eso 2 meses y medio muy de frente, y el 19 de diciembre se delimitó el páramo de Santurbán. ¿Usted conocía a Santurbán antes de llegar al ministerio? Yo conocí a Santurbán, Vlado, porque yo tengo un enorme privilegio que me ha dado esta oportunidad el presidente Santos, y es:
lo digo con toda humildad, pocos colombianos conocen la pobreza de este país en el territorio como yo. Yo duré 2 años en un avión, una chalupa, un carro, una moto, recorriendo el país, visitando los lugares más apartados de pobreza. Y en ese entonces, como director del DPS, yo tuve oportunidad de conocer Santurbán, pero le digo algo más. Una vez tuve la charla con el presidente, a los 3 días viajé a Bucaramanga y sobrevolé Santurbán, porque uno no puede tomar decisiones desde Bogotá sobre el territorio que uno no tiene conocimiento. Yo paso hoy 4 de los 7 días de la semana fuera de Bogotá. Yo viajo todas las semanas, a todo el país, a todas las corporaciones. Delimitar Santurbán o cualquier área de protección y todo tiene enemigos, tiene amigos, hay intereses, hay delincuentes, hay finqueros, hay hacendados, hay de todo. ¿Le generó problemas a usted? Me generó, y lo dije en ese entonces, yo creo que los 5 primeros meses míos en el ministerio tuvieron unos temas personales de la intimidad mía. Cuando llegué, el aterrizaje mío en el ministerio fue bastante fuerte en lo personal, en lo profesional. De hecho, usted me sacó un par de caricaturas que nunca se las había cobrado, así es que ahorita que me acuerdo, cuando me dice cómo aterricé. Pero más allá de eso, porque esa etapa le sirve a uno mucho para el manejo del ego, para uno entender que el ego es una creación de la individualidad humana y que lo que uno viene a estos puestos es a trabajar con humildad, con pasión. Entonces, Santurbán me desveló 2 o 3 meses mucho por una razón, Vlado, porque cuando la gente habla de los páramos en general, la gente se imagina una zona hermosa, preservada, y nosotros tenemos 36 complejos de páramos en el país, y en esos 36 complejos viven 350.000 colombianos, es decir, una ciudad intermedia en términos de personas, es la gente que hoy vive en páramos. Entonces, mi gran angustia por esta formación mía humana en términos reales, me generaba mucha angustia cómo íbamos a lograr preservar las 100.000 hectáreas que logramos preservar y desarrollar esas personas que están ahí con historias de años, pero de muchos años, cebolleros que llevan 6 generaciones trabajando en el páramo. Y logramos un equilibrio entre esa preservación y cómo las personas, los campesinos, los mineros, en pequeñas escalas, lograban conservar su trabajo. Pasamos de esas gélidas temperaturas de los páramos colombianos a una situación que es preocupante, que se da en una zona que a todos los colombianos les gusta, en teoría, que pocos conocen, y de la cual nos queremos sentir orgullosos, pero que también da muchas dificultades. Es la Guajira. Y en este punto le tengo una pregunta que le hace un periodista colega, que es nuestra pregunta sorpresa, que aquí la tiene. ¿Por qué el río Ranchería lo secaron y el agua lo destinaron única y exclusivamente para los agricultores del sur de La Guajira y para el Cerrejón, y a los indígenas que durante miles de años se sirvieron de ese río? Hoy no reciben ni una gota de agua, el río está seco totalmente para ellos, y como consecuencia de esto han muerto más de 10.000 niños de hambre y de sed, y 37.000 andan en condiciones o viven en condiciones de desnutrición aguda. A ver, Vlado, agradeciendo obviamente la pregunta. Perdón, Gonzalo Guillén hizo un documental sobre La Guajira y las fotos satelitales, que supongo que usted las conoce, claro, muestran el lecho del río hasta que llega al Cerrejón y de ahí para adelante es seco, y se ven las fotos de la gente caminando por el lecho seco del río, donde los indígenas guayú tienen agua y están pasando las duras y las maduras. A ver, yo quiero hacer varios comentarios. El primero es, nosotros respetamos profundamente, obviamente, los comentarios y demás. Yo quiero poner todos estos temas en contexto, de hace cuánto vienen las dificultades en términos climáticos y los debates sobre el tema de río Ranchería. No es un tema de ahora, es un tema de 8, 10, 15 años. Nosotros, como ministerio, y la corporación, Corpo Guajira, ha colocado una serie de restricciones en la utilización del agua, pero yo voy más a las soluciones que donde se generó el problema. Este gobierno, el gobierno del presidente Santos, como ningún otro gobierno, hoy ha entregado más de 100 pozos reales, entre otros para la comunidad guayú, para solucionar los problemas del agua. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Aquí nos podemos sentar a debatir qué le pasó al río Ranchería o no, y hay
todo tipo de posibles explicaciones que me parece que no viene al caso en términos concretos y reales. Yo en lo que me comprometo es qué ha hecho este gobierno para que esa situación que es real, que es concreta, que el río Ranchería se ha venido disminuyendo desde el punto de vista de caudal, que no le ha pasado solo al río Ranchería, hoy tenemos en esas comunidades guayús soluciones muy concretas por parte del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Interior y del DPS. Pero uno ve que en efecto el lecho del río llega hasta Cerrejón y se secó y de ahí no sigue. A ver, ¿Cómo es posible que un Estado, que un gobierno, que un país, porque sí, esto no es un problema de gobierno, es un problema de Estado porque es el Estado, ¿no? ¿Cómo entiende uno que vea uno, ministro, estas fotos de un río que alimentaba a la gente, que irrigaba la zona y llegue y una empresa, por muy buena exportaciones que ofrezca y todo lo que queramos y mucha plata que le dé al PIB de este país, ¿cómo es posible que el río no regrese a su caudal? A ver, yo no emitiría un juicio de valor dado en términos de por qué el río Ranchería está seco o no, porque eso tiene otros elementos, tiene unos temas agrícolas, tiene unos temas de falta de control desde el punto de vista de los planes de ordenamiento territorial, ha tenido unos problemas en términos reales de desviación de ciertos cauces que no han logrado volver, a centrarse. La razón por la cual hoy nosotros estamos apoyando como nunca antes en la historia al departamento de La Guajira y especialmente a la corporación, a Corpo Guajira, entre otras cosas para el mantenimiento a través de los PONCAS de esas fuentes hídricas, es porque nosotros sí creemos que históricamente no ha habido una política pública real en ese sentido. ¿Ustedes han hablado con la gente del Cerrejón o han tenido, el gobierno tiene algún diálogo con el Cerrejón para resolver esto? El gobierno tiene diálogo con todos los entes, pero en este momento guayús. ¿Hay alguna, hay algún plan, alguna conversación, alguna solución a la vista para tratar de resolver el tema concreto, no de los pozos, que me parece que es importante, pero es un paliativo, y que le devuelvan el río a su cauce, porque eso genera alteración del ambiente en términos de fauna, en términos de vegetación y en términos de los habitantes que están ahí? Pero Lau, en ese tema concreto lo que yo creo que uno tiene que mirar es cuándo y por qué se tomó, si es como usted está planteando o como se presenta, esa decisión de la desviación del cauce en términos de qué coyuntura se realizó y hace cuánto tiempo, porque la información que nosotros tenemos es que las desviaciones que se han realizado en algunas zonas del territorio y las que no se permitieron, como en el caso del río Ranchería, tenían todas las autorizaciones y aprobaciones respectivas en ese sentido. Entonces, me parece que emitir un juicio de valor sobre ese tema, pues me parece que es importante llevarlo al detalle. Dicho lo anterior, el gobierno mantiene relaciones, obviamente, con las empresas, con el Cerrejón, con el gobernador, con los alcaldes. Precisamente la próxima semana tengo reunión con 4 alcaldes de La Guajira para ese tema. Bueno, ministro, es que esta es otra toma de ese río. Yo creo que es importante que usted vea ese documental. Creo que voy a conseguir, yo tuve la ocasión de verlo y de verdad que quedé conmovido y por eso traje el tema, porque es un tema que es muy triste y esto se aprobó en gobiernos anteriores y todo lo que quiera, pero uno no entiende. Estoy de acuerdo, Lau, pero volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde llegó? Podríamos estar discutiendo aquí que eso se aprobó hace tantos años, que eso era posiblemente otro gobierno, etcétera. Este gobierno no se para sobre lo que pasó, sino sobre lo que hay que seguir para adelante. Y hoy lo que yo sí le puedo garantizar es que como nunca antes en la historia, este gobierno le está dando a La Guajira posibilidades de desarrollo real desde el punto de vista de pozos, alternativas, plantas de tratamiento. Por primera vez en la historia, Riohacha tiene 24 horas al día de agua y eso fue en este gobierno. Entonces volvemos un poco a lo mismo. Como yo miro es hacia el futuro y no qué era lo que había, ahí es donde estamos concentrados, pero reviso el documental con todo el gusto del mundo y creo que la labor mía, como usted lo menciona, es escuchar, aceptar. Hagamos una cosa, usted lo mira y después volvemos a hablar. Perfecto. Y usted me dice, esto está bien o esto no, o no estoy de acuerdo o vamos a hacer esto. Perfecto. Hacemos ese acuerdo aquí. Perfecto. Públicamente. Públicamente. En NSN llegó la hora de hablar con Gabriel Vallejo en blanco y negro. ¿Bicicleta o metro? Bicicleta.
¿Frijoles o lentejas? Frijoles. ¿Peñalosa o Mocus? Peñalosa. Dudó. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Chat o teléfono? Chat. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. ¿Extranjeras o colombianas? Colombianas. ¿Racional o espiritual? Espiritual. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Café o chocolate? Café. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Amigos o amigas? Amigos. ¿Novela o cuento? Novela. ¿Rubias o morenas? Rubias. Ay, de que diga lo contrario. ¿Drama o comedia? Drama. ¿Tierra fría o caliente? Fría. ¿Diálogo o guerra? Diálogo. ¿El tiempo o semana? El tiempo. ¿Con luz o sin luz? Sin luz. ¿Obregón o Botero? Obregón. ¿Hablar o escribir? Hablar. ¿Estados Unidos o Europa? Europa. ¿Dieta o ejercicio? Ejercicio. No se le nota. ¿Legalización o prohibición? Legalización. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Tango o bolero? Bolero. ¿Uribe o Santos? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Gabriel Vallejo. Es que ahí ese es el chiste del cuestionario, ministro. Pero bueno, nos quedan unos minutos todavía para hablar de ese otro espinoso tema de la minería. Yo sé que usted está haciendo un trabajo interesante, importante con el tema de la minería. Y yo quiero que usted le haga a la gente esa aclaración, porque es que muchas veces se tiende a confundir la minería ilegal con la minería artesanal o informal. ¿Qué está haciendo el ministerio en ese aspecto? A ver, yo creo que el problema o el reto más grande que tenemos en el gobierno desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de seguridad, es el tema del ataque frontal a la minería criminal. Esa minería que no mira por dónde va a pasar, esa minería que genera enormes daños no solo a los ecosistemas, al ambiente, sino en la utilización del mercurio, del cianuro, que contamina las fuentes hídricas. Esas fuentes hídricas obviamente llegan a los ríos y eso trae una cadena para la salud, para la pesca, etcétera. Eso no podemos confundirlo con una minería artesanal o una minería técnica y profesionalmente bien hecha. En ese sentido, que es una dificultad y un problema histórico del país, lo que nosotros hemos hecho va dirigido en tres partes. Uno, ataque frontal a la minería criminal, y en eso tenemos cada 15 días, liderado por el ministro de Defensa, por el ministro de Minas, por el ministro de Salud y por el ministro de Ambiente. Cada 15 días nos reunimos a ver esos temas puntuales y coyunturales cómo van. De otro lado, con el ministro Tomás González de Minas, estamos en un proceso de formalización de pequeños mineros que llevan años, décadas, generaciones, gente que lo único que sabe hacer, que además lo hace bien, pero le falta formalización y capacitación, formalizar. Ahí venimos haciendo un trabajo muy importante, significativo, y es gente a la que le estamos ayudando, enseñando a que eso se pueda hacer bien hecho. Y desde el punto de vista real, nosotros lanzamos la ley del mercurio hace menos de 2 meses como ministerio, donde en unos años estamos prohibiendo la utilización del mercurio, buscando elementos complementarios y sustitutivos, y desde el punto de vista de minería y desde el punto de vista empresarial, al 2023 debe estar totalmente excluida la utilización del mercurio. Es decir, hay unos planes de choque, hay unos planes de formalización y hay unos planes también de restricción en términos de los elementos que se utilizan. Obviamente, cuando la gente habla de la minería, piensa que este es el peor mal desde el punto de vista ambiental. Nosotros tenemos 3 grandes males: la minería criminal, el tráfico ilegal de flora y fauna, que ha cogido una explosión infinita, y el tema del tráfico ilegal de maderables. El tema de la madera, y eso tiene que ver con la deforestación, eso tiene que ver con implicaciones sobre el cambio climático, también ha sufrido unos enormes daños. Pero el tema de la minería, sin lugar a dudas, es quizá el reto más enorme o más grande que tenemos, y es donde más estamos trabajando de manera articulada. Y me hago ya una pregunta, porque así como en la minería hay mafias y todas estas cosas, no sé en el tráfico de especies, animales, si lo haya, pero en el tráfico de madera también debe haber, hay unas personas bien complicadas metidas en ese negocio. Hay unos temas muy complejos, estamos trabajando articuladamente con el general Palomino, el general Salamanca, de la mano con el ministro Pinzón,
tomando unas medidas que en los próximos días yo espero podamos anunciar de choque sobre ese tema de la madera ilegal, porque eso trae unos problemas muy delicados, no solo para la industria, sino sobre todo para el tema ambiental. Los 120.000 hectáreas que tuvimos de deforestación el año anterior son consecuencia, entre otros, de ese tráfico ilegal que se está realizando. Así es que ahí tenemos un reto y una lucha frontal sobre esa ilegalidad. Bueno, ministro, pues eso yo creo que es un tema en el que todo el mundo lo acompaña, porque además todos estamos interesados en la preservación del medio ambiente. Y yo creo que también se necesita, como en muchas otras áreas del país, educación, conciencia ciudadana, formación de la gente, para que empecemos a proteger el ambiente desde la casa con el agua y la luz, hasta las grandes leyes macro que tienen que hacer ustedes. Dado el plan estratégico que definimos hace 6 meses cuando llegamos al ministerio, el eje articulador se llama educación ambiental. Yo tengo la convicción que en la medida en que no logremos cambiar la mentalidad de la gente en términos de su intimidad, que su comportamiento de acción o omisión tiene la implicación que tiene hoy, por ejemplo, en el tema del cambio climático, vamos a perder el año. Nosotros necesitamos que todos los colombianos, todas las personas entiendan que 1 minuto menos de agua, sacamos una encuesta de cuánto tiempo se demora la gente en Bogotá bañándose. ¿Cuánto tiempo se demora usted debajo de la ducha todos los días? Solo, bañándose solo. Yo no me demoro mucho. Es que yo presté servicio militar y desde ahí que yo me demoro 3, 5 minutos. Entre 5 y 8 minutos. Está comprobado técnicamente que en 3 minutos y medio uno se puede bañar perfectamente. Si toda la gente se bañara 1 minuto menos diario, con ese minuto nosotros le daríamos por una semana a un municipio de La Guajira agua. Y eso tiene una implicación de fondo. Nos falta conciencia. Nosotros nacimos en una generación en que nos decían que el agua salía de la llave y que los recursos naturales eran ilimitados. Y obviamente el mundo cambió. Bueno, ministro, pues esperemos que eso, así como usted me lo acaba de contar, el ministro lo haga en una difusión masiva, didáctica, para que todos adquiramos conciencia sobre la responsabilidad del medio ambiente, que no le compete únicamente al gobierno, sino a todos y a cada uno de los ciudadanos. Gracias por venir, ministro, y espero en un tiempito que volvamos a hablar y hablemos de La Guajira y de otros temas, de esos tantos que ustedes tienen. Yo igualmente, Vlado, le agradezco la invitación y yo espero que en un tiempo y un tiempito no me vea nuevamente en sus caricaturas. Bueno, eso sí, yo no respondo. Si da papaya, eso no respondo. El otro yo, que trabaja en la revista Semana, tomará cartas en el asunto. Muchas gracias, ministro. Gracias, Vlado.